Muchas gracias. Nos sentamos, hablamos. Sí, vamos a platicar. Miren, de verdad es conmovedor ver a tanta gente que hoy, en este día que es un día de descanso, un día de asueto, pues pueda asistir al centro de la Ciudad de México. De verdad se los agradecemos mucho y sabemos que tienen interés en adquirir el libro. Sí hay, yo creo que suficientes. ¿No se escucha? Ah, eres el único, mano, que no dices que no se escucha. Ah, sí, sí va a haber suficientes libros, ¿vale? Fueron a traer libros. Me encontré a Marina Taibo, por allá anda Marina. La vi por allá. Marina Taibo ya anda en el tema de los libros, Álvaro. Y también está aquí Daniel Mesino. Daniel, gracias. Daniel Mesino, un abrazo. Daniel Gracias. Mesino es editor de nuestro libro y nos está informando que ya hay libros aquí. Yo de cualquier modo traigo algunos. A ver, Marina, ven para acá. A ver, Marina Taibo. Ándale. A ver, Explícale. les cuento. Con todo lo que quiero a Daniel, ¿dónde anda? Te quiero mucho, Daniel. No sé cuánto después de que nos aplasten hoy, pero te quiero mucho, que lo sepas, si no morimos aplastados. A ver, como pueden ver, el éxito es impresionante lo que han vendido los periodistas, ¿ok? Llegaron los libros, ya hay una fila, conforme van, en esa fila los van a ir dando lo que ha llegado. Álvaro dijo que traía, alguien dijo que traía, alguno de ustedes dos dijo que traía algunos. Ah, perfecto. Yo ahorita traigo los 10 y dejé otros 10 en el estacionamiento. Yo voy por ellos, yo me encargo, como me dijeron no que se traían, preocupen. Y luego, Yo me encargo de ir por ellos, no se preocupen. ¿Ok? y luego vamos a platicar, si a ustedes les parece, un poco sobre este libro. Nos gustaría que ustedes pudieran participar formulando inquietudes, preguntas que tengan, y al final, si les parece, sin extendernos demasiado, pues firmamos libros. Si a ustedes les parece de manera adecuada ¿Perdón? Un Sí. libro. Vamos a hacerlo con todo el orden que ustedes se merecen. Primero vamos a platicar un poco del libro. Luego queremos que ustedes participen, que levanten la mano, les decimos y luego nos planteen una pregunta y nosotros vamos a tratar de responder hasta donde tengamos de tiempo. Y luego con mucho orden vamos a tratar de hacer una cola para firmar los libros. No nos vamos a ir sin firmar un solo libro, así que ni se desesperen. Hagan su cola, vamos a firmar todos los libros. Miren, queremos agradecerles primero a la brigada, por supuesto. Gracias. Gracias luego, a Paloma todos Sáenz, ustedes, a Paloma, a Marina Taibo, a todo el equipo. nuestro editor, a todos. Gracias de verdad a ellos, pero sobre todo gracias a ustedes por su paciencia, por habernos seguido después de que nos quedamos sin chamba el señor Delgado y yo, habernos seguido a donde, pues ahí dijimos que nos íbamos a ir con un foco y con un celular y así lo hicimos. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí, es muy conmovedor para nosotros. Gracias, gracias. A ver. En vista del éxito del libro y que no se encuentra porque, como pueden ver, ha sido distribuido masivamente y es una locura, dice Daniel que se pueden comprar en la editorial, así que... Sí, bueno, antes que nada, al igual que Alejandro y que Álvaro, he trabajado en la industria editorial desde más o menos varios años, y ha habido pocos momentos como este en los que ves esto repleto en un sábado. Es una cosa brutal y les agradecemos muchísimo. Gracias a esta respuesta
El libro se ha agotado en muchos lugares, pero ya estamos reimprimiendo, se está reimprimiendo todo el tiempo, trajimos uno. Bravo. En el caso, por ejemplo, yo les pido muchísimo que estén muy en contacto con las redes sociales de HarperCollins México, y ahí les vamos a decir en dónde se encuentra y en qué momento. Hoy trajimos todo lo que tenemos, porque la reimpresión entra una segunda reimpresión el lunes. El lunes entra, y les agradecemos infinitamente este apoyo, porque estamos ante un gran libro. Gracias. Muchas gracias. Pues, señor Delgado, si usted no dispone de otra cosa, pues vamos a empezar. Vamos. Sí. No. Miren, fíjense cómo somos suertudos. Digo que un periodista, obviamente, no solamente hace posible, digamos, los trabajos para informar, y luego a veces son trabajos que llevan mucho tiempo, pero también una de las virtudes del periodismo, o uno de los atributos del periodismo, es la oportunidad. Es decir, informar no solamente una noticia, dar al conocimiento información de interés público, sino también darlo a conocer con la debida oportunidad. Y nosotros, por eso dije, somos suertudos, porque nos ha tocado lanzar este libro, no solamente al cumplir un año con el programa informativo de los periodistas, ya en Sin embargo al aire, sino también porque sale el libro en una coyuntura, en un momento que acredita efectivamente el momento histórico que vive nuestro país. El libro lo hicimos con un propósito muy claro, de informar, de acreditar, de documentar, de dar testimonio de lo que está pasando en nuestro país con estos dos proyectos que están en curso, que están confrontados, y este libro aparece exactamente en un momento histórico que acredita precisamente esta tensión entre dos proyectos de nación. Y nada menos que el día de hoy, sábado 16 de abril, apenas 15 días después de que cumplimos un año con el programa de los periodistas y que lo conmemoramos allá en Mazatlán, Sinaloa, en la Feria del Libro, organizada también, por cierto, por la Brigada para Leer en Libertad, nos toca encontrarnos aquí en vísperas de una decisión trascendental para nuestro país. Mañana, en la Cámara de Diputados, se van a confrontar estas dos visiones de nación que hay en México, y el tema que los está confrontando, uno de los tantos temas, es justamente la reforma eléctrica. Tenemos que estar orgullosos de vivir este momento, estamos asistiendo a un acontecimiento histórico, y nosotros muy modestamente contribuimos con este libro que se llama justamente La disputa por México. Dos proyectos frente a frente hacia el 2024, que esos son, no es un libro de coyuntura, es un libro en todo caso de estructura. Y eso, por supuesto, que nos llena de orgullo como periodistas, y por supuesto el tener tanta gente hoy aquí, pues con mayor razón. Así es que muchísimas gracias. El libro lo discutimos durante muy poco tiempo en realidad,
porque había ya con mucha claridad, sabíamos de qué se iba a tratar el libro. Teníamos teníamos que organizarnos en torno a capítulos, por ejemplo, teníamos que decidir a quiénes íbamos a entrevistar, pero no había duda entre Álvaro Delgado y su servidor, no había ninguna duda de cuál era el fondo del libro, qué es lo que nosotros queríamos narrar, qué es lo que nosotros, cada uno desde nuestra posición como periodistas, queríamos contar. Y contar, pues es nuestro negocio. Nosotros lo único que hemos hecho en la vida es vivir pues yo en mi caso es con 2 dedos, porque yo escribo nada más con estos 2 dedos. Entonces he vivido con el sudor de mis 2 dedos toda la vida. Y sabíamos muy bien que teníamos que narrar algo de este capítulo, pero también invocar que no es una batalla por este país que sea nueva. Este país ha estado siendo disputado por 2 grandes grupos que se disputan el control de esta nación. Uno que lleva 100 años o más al frente de esta nación, que se ha apropiado completamente de las ideas de la izquierda, de la moral de la izquierda, se ha apropiado de los principios de la izquierda y lo ha disfrazado de nacionalismo para quedarse con los proyectos de la izquierda, y eso se llama el PRI. Y ese partido, que ha sido una pesadilla negra para México, lo que hizo fue apropiarse de los planteamientos de la izquierda, se robó los planteamientos de la Revolución de 1910 y a partir de ahí vivió engañando al país con que era un partido de izquierda. No es un partido de izquierda, es experto en mentir y lo han hecho muy bien y hay que aceptarlo, lo han hecho muy bien porque es un partido que sabe mentir, ha vestido de nacionalismo sus mentiras para que nos lo traguemos todos, absolutamente todos. Eso de que traen ahora de que traiciona a la patria porque un diputado traiciona a la patria, tienen 100 años traicionando la patria, eso es lo que llevan. Por otro lado, sí tenemos que saber, y lo planteamos en el libro, que el proyecto desde la derecha es un proyecto muy bien estructurado, está muy bien armado, es un proyecto para triunfar, para dirigir el país, para triunfar una élite, por supuesto, y para dirigir un país entre una élite, por supuesto, pero está muy bien armado. Y la historia de la izquierda ha sido una historia muy accidentada, porque todas las baterías del Estado han sido para desbaratar el proyecto de izquierda, porque no conviene, porque es difícil, por eso. Y lo que hemos hecho Álvaro y yo es narrar estos 2 proyectos, decir, la izquierda mexicana, la izquierda en México ha sido, hasta yo, la izquierda en México ha tenido que batallar con el Estado, con el sistema de partidos, con fraudes electorales, con muerte. Cientos de militantes de izquierda murieron a partir del fraude de 1988 con Salinas, y cientos de militantes murieron con Ernesto Zedillo, y matanzas, y todo lo que ha pasado en el país ha sido para no permitir la continuidad del proyecto desde la izquierda. Nuestra intención, lo que nosotros queríamos hacer e hicimos, fue que ustedes tuvieran en las manos ese planteamiento. Decirles, no es un pleito nuevo, este es un capítulo de un viejo pleito por la riqueza de la nación. Este es otro capítulo, un capítulo más que va a tener, sí, un evento muy importante en 2024, pero se trata al final de un largo pleito por un país rico, por este país. Y esa es la discusión que se está dando. Por eso tan importante, decía Álvaro,
hace unos momentos, que tengamos esta suerte, porque sí, tenemos mucha suerte. La discusión de mañana es justamente un capítulo de la disputa por México. Mañana, los partidos que conforman un bloque opositor, que están en torno a personajes como Claudio X González, que es el que les da alma, el hijo de un multimillonario, les da alma y sentido a esos partidos. Imagínense el proyecto. Y por el otro lado está un proyecto de izquierda que apela al nacionalismo. Y mañana es un episodio importante. Mañana ustedes van a ser testigos, ustedes mexicanos van a ser testigos de qué decisión tomará cada diputado con respecto a lo que nos pertenece, con respecto a la energía. Ustedes van a ser testigos. Y ahora sí, agarren su voto, guárdenselo muy bien y úsenlo para castigar y para premiar. Para eso es su voto. Y eso, señor Delgado. Hay muchas personas que están. ¿Qué tal? Helio Flores está aquí, el enorme Helio Flores. Muchas gracias, Helio. Abrazo a Helio. Bueno, de verdad es, de verdad, bueno, de verdad es. Pásate, Helio. Pásale, Helio Flores, por favor. Helio Flores con ustedes. Muchísimas gracias, gracias, de verdad. Ahora pasas, Helio Flores. Aquí ahorita lo convencemos y lo subimos. Bueno, efectivamente, en ese sentido, por supuesto que no podemos más que sentirnos contentos, por supuesto, porque también es muy gratificante encontrarnos aquí un sábado de gloria, un sábado, insisto, en el que pues es día de descanso. Yo apenas regresé ayer de mis vacaciones, sí. Y fue una semana en la que estuve ausente, una semana de vacaciones, sí, con muchas heladas, eso sí, y pacífico, porque me fui a Mazatlán. Toda la semana estuve en Mazatlán, entonces envídienme, por supuesto. Pero fue una semana muy intensa porque, así como el día de mañana vamos a ser testigos de un capítulo muy relevante en esta disputa por la nación, en esta disputa por México, fuimos testigos también el domingo 10 de abril de otro capítulo, el ejercicio, la jornada electoral de la revocación de mandato, y el hecho de haber asistido como testigos o como actores también con nuestro voto, sí, por supuesto que sigue generando y va a seguir generando durante mucho tiempo mucha deliberación pública. Y qué bueno que haya esta deliberación pública, que haya esta intensa discusión pública en todos los ámbitos, no es solamente en las redes sociales. La discusión pública, ustedes lo saben, ustedes lo viven, se da en el hogar, se da con los amigos, se da con los familiares, y hay unos agarrones fuertes. ¿Hay a quien le espanta la polarización? Yo creo que no. Coincidimos, Páez y yo, de que no es malo que exista la polarización, una polarización que ha existido además siempre. Y el hecho de que haya posiciones en favor o en contra de un tema, eso es muy bueno. Y la discusión sirve para consolidar, para robustecer, para afianzar, para ratificar lo que uno
considera lo adecuado, o para modificar, porque también para eso sirve la discusión. Quizá podamos tener posiciones que al escuchar los argumentos del otro nos hagan modificar parcial o hasta totalmente esa posición en la que creímos durante mucho tiempo. Y digo esto porque el libro que hoy nos convoca, La disputa por México, para un sector puede ser mitad positivo y la otra mitad irrelevante, porque en el propósito que como periodistas tuvimos al hacer este libro, era no solamente escuchar a los protagonistas de uno de los proyectos de nación que además hoy está en el ejercicio del poder, que es el proyecto progresista, el proyecto de izquierda o el proyecto de la Cuarta Transformación, como se ha denominado o lo ha denominado su principal líder, Andrés Manuel López Obrador. Y claro, ¿cómo no va a haber gente aquí que apoye al ciudadano Andrés Manuel López Obrador? Pero también consideramos que era necesario, justamente para abonar, para contribuir a la deliberación pública informada, hablar con los protagonistas del otro proyecto, de ese proyecto que no es nuevo, que como también en el ensayo que da apertura al libro, ensayo de Alejandro Páez Varela, se acredita sí efectivamente esta trayectoria, este sinuoso camino de la izquierda, pero que también mira a la contraparte, a ese proyecto conservador, a ese proyecto de derecha, a ese proyecto que hoy se formalizó en una coalición electoral de los tres partidos históricos, el PRI, PAN, PRD, y que también vale la pena ir incorporando, aunque ellos se resisten, al partido político Movimiento Ciudadano. Entonces, también por eso hablamos con ellos, y es interesante hablar con quienes hoy se han vuelto opositores perrunos, textualmente hablando, porque entonces se entiende también cuál es la lógica que ellos tienen y que ellos mismos se muestran tal como son. Que el presidente de la principal fuerza de oposición en México, el PAN, Marco Cortés, diga que lo que está en curso es los aspiracionistas, un proyecto de los aspiracionistas contra un proyecto de a los que quieren que papá gobierno le resuelva a todos, también dice mucho justamente de estos dos proyectos. Y no solamente eso, el libro acredita cuál es realmente el proyecto antagónico, el proyecto claramente patronal. Que haya sido el hijo de un oligarca, el hijo de un líder empresarial que se ha eternizado por décadas como el dirigente empresarial de México, me refiero a Claudio X González, que haya sido este hijo del oligarca el que convoque a los presidentes de los partidos a su casa para armar una coalición, dice mucho de cuál es realmente el proyecto de esta coalición. No puede ser otro más que el de un proyecto patronal, el de un proyecto, por supuesto, que lo que está ofreciendo es en realidad volver a lo que había antes del 2018. Y por eso nos pareció que era importante platicar con los presidentes de los partidos políticos coaligados de oposición. Y es interesante, y lo recomendamos naturalmente, que ustedes le echen un ojo
a lo que dicen justamente esos personajes, y seguramente o van a ratificar, o en una de esas muchos de los que están aquí se van a identificar con Gustavo de Hoyos o con Marco Cortés o con Vamos México. En una de esas Es importante. Si ustedes se sienten sentados en uno de los dos lados de esa disputa por México, si ustedes se sienten que ya se sentaron de este lado, tienen que aprender muy bien lo que piensan los del otro lado. Tienen que aprender muy bien, porque no se trata de ustedes nada más, se trata del que está a un lado de ustedes. No se trata nada más de que ustedes tengan claro de qué se trata el asunto. No se trata nada más de que ustedes sepan claramente qué se está disputando en este país. Se trata del que está a un lado de ustedes, y a veces son los más chiquitos. Y hay que contarles, hay que narrarles, hay que decirles qué se disputa en este país con toda claridad. Porque durante décadas ha sido simular democracia en México. Durante décadas nos han puesto democracia electoral ahí, y diviértanse y voten y nombren a sus alcaldes y diputados. Sí, ustedes diviértanse, nomás no me toquen las minas, diviértanse, no me toquen el agua, no me toquen mis negocios ni mis concesiones desde el poder. Ustedes diviértanse con sus elecciones, porque eso es lo que nos han dado. Falta democracia política, falta democracia económica, falta que la riqueza de este país se distribuya de manera equitativa. ¿Cómo es posible? ¿Qué hicimos mal para que el deportista número uno de este país sea un tipo que anda en un carro en friega? ¿Cómo se llama ese? ¿Quién? ¿El Canelo Álvarez? No, el que juega carreras de carros que le gustan a Calderón. El Checo. O sea, con todo respeto, pero ¿de dónde salió ese? No, o sea, ¿de dónde salieron Pues golfistas? es el hijo de un diputado de Morena. Nada más para que veas hasta dónde se meten. Pero a mí no me representa ese deporte, ni me representa el golf, ni me representa Carlos Slim. O sea, algo hicimos mal, si esos son nuestros ídolos, si esos son nuestros héroes, no me representan. Y nosotros tenemos que tener muy claro todos, si a ustedes les gusta el PAN, les gusta el PAN, y ténganlo claro y defiéndanlo. Pero si les gusta la izquierda, si ustedes se sienten gente de izquierda, tienen que aprender de qué se trata el otro proyecto. Tienen que saber exactamente en dónde están parados y qué van a defender. Eso es lo que tienen que saber ustedes. ¿Saben para qué? Para el otro, el que está a un lado suyo, lo que ustedes lo rodean. A esos hay que convencer. Y para convencer hay que saber exactamente qué tenemos en la mano. Por eso es importante que lean a los otros. Si se sienten de este lado, lean a estos. Si se sienten de este lado, lean a estos otros, entiéndanlos y sepan qué venden, porque son hábiles como pocos para vender. Llevan 100 años con este país en las manos, hasta 2018. Pero llevan 100 años repartiéndose el país de ese tamaño. ¿Te parece que...? Vamos, si te parece, Alejandro, a escuchar. Créanos que ni siquiera nosotros habíamos imaginado. Sí, por supuesto, decimos, sí, pues va a haber gente, como no, pero no pensamos que hubiera tal cantidad de personas, que mucho agradecemos. Y si les parece, a mí nos parece que además de nosotros tiramos un rollo y lo hacemos todos los días de 6 a 8, pero sí nos gustaría que pudiera formularse unas preguntas de parte de la gente que asiste el día de hoy,
porque eso también siempre es muy bueno, que pregunten lo que ustedes consideren, o pues sí, unas Sí, preguntas. pregunta. Y de hecho, Sí, el señor ayer- tiene levantando la mano ya hace rato, y si podemos acercarle un micrófono, se tendrían que hacer. Vamos. A ver, se lo van a Perfecto. pasar Bueno, primero bueno. acá Muchas y luego de gracias. este lado. Vale, Sí, cómo no, aquí, así. Con muchas. Por supuesto. muchas gracias y ver. muchas felicidades por el libro. Ya no lo encontré, ni en la Gandhi ni aquí. Pero bueno, ya lo compraré. Paciencia, lo va a Claro, encontrar. yo tengo... Allá hay. Álvaro, tú y yo nos conocemos, hombre. En el aeropuerto, hombre, como reportero. Ok. Quiero hacer un comentario. Por favor. Voy a ser muy breve. Sí, breves. No quiero sí. agarrar monte, ¿eh? Espera un segundito para que podamos responder. Sí. Comentarios, si lo van a hacer muy breve, y más bien preguntas para poderlo abrir Es muy tanto breve. como se pueda. Es muy Gracias, breve. gracias. Desde la muerte de Madero hasta 2018, yo considero que la que dijeron que era democracia fue la prostituta más frecuentada, así de fácil. Mañana hay meeting en el Palacio Legislativo. Yo creo que hay que asistir como aquí, ¿no? Una pregunta para Álvaro. Sí. Creo que Cuauhtémoc Cárdenas se anda viendo algo opositor. En fin, y para Álvaro, en la entrevista que le hiciste a Claudia Sheinbaum, le preguntaste de cuáles eran los diputados del CEU que fueron diputados por el PAN, no te quiso responder. ¿Off the record te contestó? No, ¿No? Ah, bueno. no. Bueno, es que, Quisiera saberlo, quiénes fueron. miren, por cierto, muy brevemente voy a responder. En efecto, yo le pregunté a Claudia Sheinbaum sobre su pertenencia a una generación, que es mi generación, por cierto. Bueno, ella es un poquito mayor que yo. Ahí sí, ahí sí. Sí, porque yo tengo apenas 34 y ella tiene Ajá. como 60. De periodista. Pero me refería, yo le preguntaba a Claudia Sheinbaum, en la entrevista lo pueden ver, y lo pueden ver en el documental, que también, por cierto, no lo habíamos mencionado. Ustedes pueden ver en el canal de Sin embargo al aire, pueden ver el capítulo 1, el segundo es de Claudia Sheinbaum, el tercero es de Marcelo Ebrard, y mañana domingo a las 8 de la noche se estrena el cuarto capítulo, que fíjense, no es coincidencia, está fríamente calculado. Mañana la entrevista con la secretaria de Energía, Rocío Nale, justamente, y el tema es precisamente el tema energético, un tema fundamental para la nación. Entonces, para que vean cómo tenemos desde hace un año previsto todo, somos los que movemos todo. No, es suerte de periodista, como portero de fútbol. No, le pregunté yo a Claudia Sheinbaum su pertenencia a una generación o a su pertenencia a lo que fue, desde mi punto de vista, el primer movimiento estudiantil antineoliberal, que fue la huelga de la UNAM de 1986. 1986 estalla la huelga en respuesta a un propósito del rector Jorge Capizo en la UNAM para aumentar las cuotas a los estudiantes, y hubo una movilización que derivó en una huelga. Yo estudiaba en aquel momento en el CCH Naucalpan, y por supuesto en aquella huelga pues dejó marcada a una generación, por lo menos a una generación de capitalinos o de habitantes del Valle de México, y ella ya estaba en la carrera en la Facultad de Ciencias. Pero fíjense cómo son las cosas. Participantes en aquel movimiento estudiantil eran, a lo mejor muchos no lo recuerdan, pero eran Lorenzo Córdoba, actual presidente del INE,
Otro era Ciro Murayama, también consejero del INE. Todos ellos formaban parte de un grupo liderado, sí, por José Woldenberg, pero sobre todo liderado por Rolando Cordera en la UNAM, justamente coautor de un libro que se llama La disputa por la nación, que se editó en 1981, es autor Rolando Cordera, junto con Carlos Tello Macías, quien había sido secretario de Programación y Presupuesto en el sexenio de López Portillo. Un libro muy importante, al que aludimos, por supuesto, en el nuestro, que, digamos, ya establece la llegada, la instauración en México del modelo neoliberal que duró hasta el 2018. Entonces, cuando yo le pregunto a Claudia Sheinbaum sobre esos personajes que estuvieron en ese movimiento estudiantil del CEU en 1986, él dice, no, quizá para no mencionar a un personajillo menor, creo yo, que es Fernando Belaunzarán, que dijo que es candidato del PAN y fue candidato del PAN. No, pero son más gente. En aquel movimiento de 1986, por ejemplo, había una agrupación de estudiantes filopriistas o muy priistas, uno de cuyos dirigentes eran, fíjense, el exsecretario del Trabajo y de Gobernación de Enrique Peña Nieto, Navarrete Prida. Él estaba en la Facultad de Derecho y otro de los personajillos que participaba en contra del movimiento del CEU era Jesús Silva Herzog Márquez, que hoy, es un escritor tipo agudo, preparado desde mi punto de vista, pero claramente en esa misma formación, hijo del secretario de Hacienda de José López Portillo, Jesús Silva Herzog, y candidato a la jefatura de gobierno en la elección de 2000. Vaya, perdón por extenderme, pero agarra monte. Esa es la razón por la cual le pregunté. Ya saben ustedes, eso es agarrar monte. Lo de Paz, lo de Cuauhtémoc Cárdenas. Lo de Cárdenas. Bueno, para quien ya tiene el libro, lo va a leer o lo está leyendo, es durísimo Cárdenas. Es duro, muy duro. ¿Duro con quién? Con Andrés Manuel López Obrador y con el proyecto del presidente López Obrador. Creo que yo no le recuerdo esa severidad a Cárdenas, o se la he escuchado en momentos muy concretos, muy específicos, pero yo revisé esa entrevista, lo entrevistamos obviamente los dos, nos dividimos mucho el trabajo y agarré y la revisé párrafo por párrafo, línea por línea. No concede una sola cosa, nomás hay una sola línea donde él dice, bueno, creo que puede tener efecto positivo los programas sociales de López Obrador, pero no tengo un dato para confirmarlo, dice. Es lo único que concede. Lo demás es, no hay proyecto de nación, no hay avances en absolutamente nada. Si usted nada, sí, no ha cambiado nada y no encuentro un proyecto, eso es lo que dice. Y es obviamente muy duro viniendo de quien viene. Ahora, mi parecer, Álvaro tiene una versión que yo coincido con él, porque la de Álvaro es muy documentada. En algún momento él tiene una conversación con Andrés Manuel que el presidente le dice en otro momento, hace muchos años, él tiene su versión, pues, ¿no? De por qué se vuelve esto que parece una cucharada de hiel. El capítulo entero es muy amargo, es muy difícil de tragar, ese capítulo de Cárdenas. Yo creo que él pensaba que iba a lograr un reconocimiento mayor, porque él se hizo para el poder, él se hizo para disfrutar el poder, creció dentro de Los Pinos, nació el
un 1 de mayo, su padre no pudo ir por él, no pudo estar en el día en que nace, porque estaba arengando a los trabajadores, y él siente que todo ese empaque que le dio su vida necesariamente tenía que culminar no en la modestidad de su casa, sino en las glorias del poder. Y como no lo logra, creo que todo eso lo va amargando. Pero obviamente hay que leerlo, hay que analizarlo. Es un hombre inteligente y documentado que ha hecho mucho por el país también. Quizá nada más me hace falta complementar lo siguiente. Sí, yo alguna vez le pregunté a Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de gobierno, por la conducta de Cuauhtémoc Cárdenas. Y fue, conste, antes del desafuero de 2005. Y me dijo, me respondió Andrés Manuel López Obrador, dice: yo lo entiendo que esté molesto el ingeniero, me le atravesé. Y sí, se le atravesó. Y así es. Porque efectivamente Cuauhtémoc Cárdenas, después de crear la corriente democratizadora del PRI en 1986 y luego salir del PRI en el 87 y encabezar un movimiento en el 1988 muy relevante, después construir el PRD, convertirse en su presidente y luego haber sido candidato en 1994 en una circunstancia tremenda también, cuando también hay que decirlo, ya estaba muy afianzada la alianza de PRI-PAN con Salinas y Diego Fernández de Ceballos, pues tuvo una muy mala actuación en la elección de 1994 y se empecinó en ser candidato en el 2000. Y digo se empecinó porque también, platicando con el propio Andrés Manuel López Obrador, él me dijo, es que yo lo que le dije dice, yo me inclinaba porque Porfirio fuera el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México en el 2000, porque Cuauhtémoc Cárdenas no iba a dejar pasar tampoco a Porfirio Muñoz Ledo para ser el candidato en el 2000. Y la respuesta de Porfirio Muñoz Ledo fue, la respuesta que le dio Andrés Manuel López Obrador: ya me cansé de ser un segundón. Bueno, y se convirtió en candidato del PARM y después declinó por Vicente Fox. Un segundón. Pues sí, pero tenía vocación de ser segundón, esa es la realidad. Pues sí, y concluyo con lo que también López Obrador me dijo y ha dicho también públicamente sobre Cuauhtémoc Cárdenas: yo jamás me voy a pelear con la historia. Y si ustedes recuerdan, jamás ha tenido una mala expresión sobre Cuauhtémoc Cárdenas, porque él cree que es Cuauhtémoc Cárdenas, como es cierto, historia. Ciertamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha tenido conductas poco solidarias en momentos delicados, particularmente para López Obrador. Sin duda, en el desafuero no solamente tuvo una reacción tardía, más bien se podría definir como mezquina, sino que cuando inclusive marchó, fue repudiado por la gente y se tuvo que zafar justamente de la marcha. Le avientan piedras. Pues lo repudian también. No, por eso, pero me refiero a que ya no era nada más el bubú, sino sí. El salte de aquí, no perteneces a esta marcha. Y luego en el 2006, bueno, venía de trabajar con Vicente Fox también. No, ese es en el desafuero. En el 2006 le acepta la chamba es correcto. a Vicente Fox como el organizador de las festividades del Bicentenario. En plena elección presidencial,
¿cuál era el mensaje de Cuauhtémoc Cárdenas? Así es. Mi posición es con el PAN y voy a decir alguna cosa más. Yo que cubrí la campaña de Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc Cárdenas también en el 94, pero luego la de Felipe Calderón en el 2006, en la primera gira que hizo Calderón a Michoacán, hubo dos hechos que a mí me parecieron muy relevantes. El primero de ellos, el secretario de gobierno de Michoacán llega a una conferencia de prensa que iban a ofrecer el PAN estatal para hacer declaraciones como si no viniera, como si fuera algo muy inocente, y no lo era. Tenía que ver con lo que ocurrió más tarde. Cuauhtémoc, Lázaro Cárdenas invitó a cenar a Calderón. Entonces, Y a la guerra. sí, por supuesto. O sea, es él quien le abre la puerta Por a supuesto, Calderón a la guerra. Lázaro Cárdenas. A ver. Vale. Viene. Va. A ver, espero que haya resultado más o menos, se haya dado respuesta. Sí, sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Después de varios comentarios que ha hecho Álvaro acerca de, bueno, son más de 100 años de la derecha gobernando el país y son generaciones y generaciones de esta derecha que pues prácticamente ha permeado en todos los lugares de gobierno, bueno, de poder dentro y fuera del gobierno. A su parecer, este gobierno está haciendo lo suficiente en ese aspecto, pensar a generaciones, de formar gente en la izquierda, o se está desaprovechando para ser pragmáticos y dar lugares a gente pues que es obvio que no tiene esa vocación, que es obvio que ese pragmatismo, esa necesidad del gobierno de tener pues gente diligente para algunas funciones, haya dejado a un lado esta formación ideológica, que por el otro lado vemos que en la derecha es lo básico, ¿no? Los de la derecha se podrán pelear entre ellos, pero a la hora de unirse se unen. Y ¿no creen que se está desaprovechando? Van 3 años, ¿no? Faltan 3. Casi 4. Casi 4. Y no se ve que haya una formación de cuadros jóvenes con una ideología fuerte, ¿no? Así como los de derecha son mochos y los identificamos de este lado, no. Y Sí. no solo son mochos, sino no tienen vergüenza en admitirlo, ¿no? A ver, te doy mi punto de vista. La misma trayectoria de la izquierda, es decir, ha sido un camino tan accidentado el de la izquierda que no le ha permitido tener un proyecto político continuo. O sea, la izquierda que llega al poder en 2018 es una izquierda que llega a pesar de las otras izquierdas, para empezar. O sea, es una izquierda que no necesariamente le agrada al EZLN, no le agrada a otros que se dicen de izquierda, que son los chuchos, no le agrada a Cárdenas. Bueno, ellos se dicen de izquierda. Es decir, esta izquierda es una izquierda que llega a pesar de algunas izquierdas. Entonces, es un proyecto discontinuo. O sea, a lo mejor ustedes no lo recuerdan, los que están más chavos y los más viejanos, por supuesto que lo recordamos, pero en 2006, a finales de 2006, era tristísimo ver en lo que se había reducido Andrés Manuel López Obrador según la prensa. O sea, era una cosa terrible llegar al campamento, a los campamentos, y ver que el aire se estaba llevando las tiendas de campaña, que ya se estaba quedando él solo. Y ese es el camino que lleva muchas veces la izquierda. Y es un camino inconexo, porque no hay dinero, no hay concesiones. O sea, entonces no terminas de amarrar
desde el Estado, desde el poder, con dinero y repartiendo prebendas, no terminas de amarrar un proyecto. Entonces eso también a su vez ha afectado la formación de cuadros. Entonces muchas veces llegas al poder y como le pasa a Manuel, voltea y ve todo el tablero, como cuando te subes a un avión y dices, chingao, ¿qué es esto? Le aplastas aquí, le pones un botoncito y algo se destapa en una esquina y dices, bueno, ya sé que esto sirve café, ¿no? Y esto, ¡pum!, echa a andar el quién sabe qué. Entonces tienes que aprenderle al tablero, pero eso se aprende en el poder, no se aprende en otra parte. Y luego, yo creo que está la otra cosa que es innegable. Morena es muy poca cosa frente al López Obradorismo. Morena es una estructura, sirve, está bien, es la cara electoral, es el aparato electoral, está bien, pero el López Obradorismo es mucho más vigoroso que eso. Y entonces, ¿cómo formas cuadros? Tienes 3 años de López Obradorismo realmente, y todo eso se atraviesa, por supuesto. Pero si además de eso, inclusive solamente pensando en un partido político como Morena, pues es muy complejo, porque se trata de un partido político que está en vías de construcción todavía, con muchas contradicciones internas, porque hay muchos orígenes de quienes lo integran. Y no es sencillo, es más, a lo largo de la historia de las formaciones políticas de la izquierda, hay siempre una lógica de falta de institucionalidad interna. Es difícil para cualquier partido político nuevo generar las condiciones para que sean aceptadas las reglas por todos, más tratándose de un partido, como en el caso de Morena, como en su momento lo sufrió el PRD, pero también en su momento el propio Partido Comunista. El acatar las reglas internas, y no solamente acatar, digamos, cuando se gana. Yo creo que la regla que es más difícil de acatar al interior de un organismo político y uno político electoral, y particularmente como Morena, es el acatamiento de la derrota. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente, tratándose de un partido político que tiene amplísimas posibilidades de triunfo, claro que hay muchos aspirantes a una candidatura, y entonces, por supuesto que se establecen reglas para que en una contienda interna alguien pueda ganar esta candidatura. Y cuando la gana alguien, otros, si no todos, la mayoría, u otro por lo menos, dice no, porque hubo trampa. Esa también es una de las deficiencias que ha tenido la izquierda siempre, y ahora mismo en Morena, el no acatar las reglas internas, y eso es muy difícil, insisto, en cualquier partido político, más en un partido político que tiene altísimas posibilidades de triunfo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se da mucho la disputa interna, y no hay el tiempo muchas veces para hacer algo que es no solamente necesario, sino urgente para un partido como Morena: el generar cuadros no solamente para la competencia electoral, sino cuadros también para ser servidores públicos eficaces, servidores públicos Sí. que estén especializados, por ejemplo, en la recolección de basura, en cómo dotar de internet a la Alameda, cómo gestionar los recursos hídricos, carajo, cómo establecer relaciones con los medios de comunicación.
Que esa es una de las grandes deficiencias que también tiene el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Qué tipo de relación se debe establecer? No solamente con los trabajadores de los medios de comunicación, sino con los dueños de los medios de comunicación, con los concesionarios de canales de televisión y de radio que son propiedad de la nación. ¿Qué política de comunicación social se va a establecer a nivel de la Presidencia de la República, del Gobierno Federal, a nivel del Gobierno de los Estados, a nivel de los municipios, a nivel de las cámaras del Congreso, de los congresos locales? Las relaciones internacionales. Hay un mundo, un universo de temas, y muchas veces un partido como Morena está en la lógica electoral. Y ojo, así como la lógica electoral le ha llevado a seguir obteniendo numerosos triunfos, en algún momento va a convertirse también en su derrota. Bien. Adelante. Buenas tardes, Álvaro, Alejandro, felicidades por el libro. Muchas gracias. Este es un libro que lo leí ya en 2 días. Gracias. Muy exitoso, sí. Básicamente yo creo que ahorita de lo que han dicho, Alejandro, dices que hay que leer la otra parte. Yo creo que no es suficiente eso, vivirla también. Yo hace más de 20 años quizás, vivía la otra parte y yo estaba convencido de que esta parte no era la realidad y me equivoqué, ¿sí? Hace mucho tiempo, cuando uno de alguna forma se da cuenta de las cosas, cuando uno interactúa con la gente y ve la realidad, ¿sí? Viaja, ve esto, lo otro, digamos, de toda la gente, es cuando se da uno cuenta. Yo vivía otra realidad. De hecho, déjenme decirles, yo con el papá del CXG trabajé en la empresa grande hace mucho tiempo. La ideología de ahí, pues es otra también, que actualmente impera, ¿no?, en muchas empresas grandes. Para ser exitoso tienes que ser o estar en este modelo, ¿sí? Tienes que ser estudioso, exitoso, etcétera, bla, bla, para que seas de esta parte, ¿no? Y yo creo que es también importante vivirla, entenderla, porque también mucho ahorita de las generaciones, tan solo con decir las cosas no es suficiente, hay que vivirla, hay que sentirla de alguna forma. Y yo con este libro, de estos 36 años que ustedes señalan del neoliberalismo, básicamente yo lo viví todo, ¿sí? Y me doy cuenta de que ustedes no son periodistas nada más, son historiadores, y felicidades por ello. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. La pregunta es, ¿no entrevistaron a CXG porque no quiso o lo que sea? Así es. ¿Por qué creen que ustedes? Yo tengo mi versión, es un cobarde. ¿Por qué no entrevistamos a Claudio X González? Pues lo solicitamos por la vía que podíamos, la entrevista con Claudio X González, pero si ustedes se fijan, tampoco es un hombre de muchas luces. No da tantas entrevistas, o bien da entrevistas en ambientes muy, muy cuidados. Lo suyo es lo que hacen muchos lo suyo, lo de Claudio X González, es lo que hacen muchos otros empresarios. Les gusta estar atrás, mover hilos, meter. Ahí está, es eso. Tal cual usted lo acaba de decir. O sea, es mucho avientan más, la pierna, avientan la piedra, también la pierna. También la piedra. Y es mucho eso. Yo creo que por ahí viene la respuesta. La pregunta suya es, ¿por qué no entrevistamos a Claudio X? Le pedimos la entrevista, no quiso. Lo mismo sucedió con Alito, con el señor Alejandro Moreno Cárdenas, y con Rubén Moreira.
los dos lo solicitamos. Yo creo que en el caso de Claudio X González la explicación es esa, y en el caso de estos otros dos es porque dése usted cuenta que al término de este año el PRI habrá perdido en 3 años y medio, en casi 4 años, 10 gubernaturas. Por lo menos. Por lo menos, es el cálculo 10. Alejandro Moreno va a entregar el PRI más mermado de toda su historia. Se va a quedar con 2 gubernaturas al final de este año, 2. Y el siguiente año es Estado de México y Coahuila. Entonces, imagínese usted, ¿va a querer hablar con este par? No se me hace. Efectivamente le solicitamos de manera formal entrevista a Claudio X González y lo hicimos por una vía, la vía de Gustavo de Hoyos, con quien sí hablamos, sí entrevistamos para el libro y hemos entrevistado. Bueno, venga, sí. También ha sido Gustavo de Hoyos, como presidente de la Coparmex, un personaje clave para esta coalición del PRIAN, y hemos platicado con él. Bueno, les debo decirles, yo teníamos el dato de que se estaban reuniendo en la casa de Claudio X González los presidentes de los partidos, y a mí me parecía que era algo increíble, pues era cierto, fue cierto, y uno de los que confirmó estas reuniones fue justamente Gustavo de Hoyos, el expresidente de la Coparmex. Bueno, declinó Claudio X González la entrevista, como declinaron también el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador del grupo parlamentario, Rubén Moreira. Por supuesto, nosotros no podemos obligar a nadie a que nos dé una entrevista. Todas las solicitudes de entrevista las hicimos con toda la claridad con la que siempre hacemos nuestro trabajo. Solicitamos, a veces personalmente, por ejemplo con Cuauhtémoc Cárdenas. Yo busqué verlo, me recibió y le solicitamos la entrevista, accedió, como con todos. Es más, debo decirles, los que primero aceptaron fueron los del bloque conservador. Marco Cortés, sí. Jesús Ortega, sí. Digo, Jesús Zambrano. Bueno, es lo mismo, sí es cierto. Es lo mismo. Pero todos aceptaron, y bueno, el penúltimo fue Marcelo Ebrard, y el último fue Ricardo Monreal. El último. Habíamos determinado, de hecho, decir, ya, porque teníamos fechas fatales de tiempos con la editorial y con nuestros propios tiempos. Teníamos que terminar las entrevistas. Un viernes, último día de una semana antes de entregar. Y ya. Y fue en diciembre. Así es. Y dijimos adiós. Y nos dice de Monreal, ya. Dije, pues tiene que ser ahorita mismo. Y estábamos aquí enfrente. Aquí con Ebrard. Con Marcelo en Ebrard aquí enfrente. Cancillería. Y nos fuimos al Senado. Y así fue como terminamos ese. Pero esa es la razón. Ahora sí. Queridos periodistas, muy buenas noches, público que nos acompaña. Me siento honrado de estar con mis periodistas AA, que cada quien interprete. Entonces, ellos Álvaro y Alejandro. Gracias. Y planteamientos que pretenderé ser rápidos, son 3. 1, el día de mañana, y recuperando las palabras que han expresado ellos, acerca de ser historia, acerca de acontecimientos fundamentales, va a ser algo. Mañana muere el Partido Revolucionario Institucional. Y nace
Y nace, y así es la propuesta, el Partido Reaccionario Institucional. ¿Sí? Que les quede claro, ya no va a ser revolucionario, con su posición va a ser ahora claramente reaccionario. ¿Sí? Segundo, ahora el día de mañana de igual manera le van a dar cristiana sepultura, o bueno, al menos sepultura, al PRD, al Partido de la Revolución Democrática. Y no va a quedar partido, lo que va a quedar es una partida de residuos y despojos. Y ahora PRD va a ser la partida de residuos y despojos. ¿Sí? La segunda propuesta es en términos de asunto que tenemos hacia el futuro. La siguiente gran lucha, como en su momento fue en el 18 la corrupción, ahora es la legitimidad para que se combata también la impunidad. La legitimidad es central. Y quisiera que si ya lo analizaron, alguien me pudiera ayudar en este ejercicio. ¿Cuál es de los tres poderes que conforman la nación no es legítimo? Todo el que quieras, todo el que quieras. Ya no ¿Cuál es? El poder judicial, exactamente. Y entonces, ¿cómo es posible que el que reparte legalidad es ilegítimo? Esa es una contradicción. Entonces tiene que venir esa legitimidad. Y la siguiente y última propuesta: ¿quiénes tienen la legitimidad? Y ahora la pregunta. ¿Quiénes tienen? Sí, ahora sí, exacto. ¿Quiénes tienen? Nosotros tenemos la legitimidad. Ellos tienen la legalidad, pero nosotros los ciudadanos tenemos la legitimidad. Y asimismo, los órganos esos que se dicen autónomos carecen, todos, INE y todos los demás. El asunto del INE es legal, pero no es legítimo, y precisamente tiene que ser legítimo, ¿sí? Y ahora yo les digo, ellos tienen las noticias, nosotros tenemos los periodistas, ellos tienen la legalidad, nosotros tenemos la legitimidad, y váyanle buscando qué otras cosas nos pertenecen. Ellos tienen el dinero, nosotros tenemos los bienes, y la pregunta es esa precisamente: ¿qué opinan en relación a estos planteamientos? Bueno, muchas gracias. Vamos a una pregunta. Gracias. Muchas gracias. Les pedimos, por favor, que sean preguntas y que sean breves, porque si no, no acabamos. ¿Qué tal si en bloques de 3? Okay. 1, 2, 3. Y tenemos ya poco tiempo, así que vamos a darnos prisa y tenemos que firmar. Buenas noches. Aquí viene de este lado, Hagamos un poquito de silencio, por favor. Sí, mi pregunta es para los dos. Hay dos proyectos. Ustedes, como periodistas y como dijeron también como historiadores, ¿qué proyecto es el que va a triunfar? Ajá. Ustedes, por favor, quiero que me digan de los dos proyectos. Está bien, es una pregunta con muchos riesgos también. O sea, no solamente al plantearla, sino también al responderla. Y al menos lo mío, mi confianza es que este país ha cambiado mucho. Hace bien poquito tiempo leía yo un texto de 2015 que todavía lo acabo de leer hace poquito en uno de los noticieros. Era un texto donde yo decía: qué terrible se ve este país. 2015. Y se llama ¿es usted un...? ¿Qué asco es usted? ¿Qué asco? Ese. Ajá. Si usted señor, me da asco. Ese texto. Y yo me sentía de verdad muy abatido. Veía un país sin destino, sin futuro. Entonces, yo creo que el país ha cambiado mucho. Y yo creo que el destino de este país y el proyecto que va a triunfar es el que pidan las mayorías, el que quieran las mayorías. Si las mayorías se preparan para eso, también. Es lo que yo creo.
Y para eso hay mucho trabajo que se tiene que hacer en casa, mucho trabajo, mucho trabajo que todos tienen que hacer en su casa. Los procesos de cambio, todos los procesos de cambio no se circunscriben a un periodo de gobierno. Los procesos de transformación no llevan un sexenio ni dos, llevan por lo menos una generación, y hay que sentar las bases para ese proceso de transformación. En el caso del proyecto que hoy está en el poder público, que es un proceso, que es un proyecto que tiene que ver pues con la inclusión de los más excluidos, valga la expresión, de México, pues lógicamente debe contar con el respaldo de las mayorías. Y puede parecer muy fuerte, pero también ante la coalición de los intereses nacionales y extranjeros puede ser terriblemente vulnerable. Entonces, por eso, en efecto, tiene que haber una base social amplísima, determinada a sostener ese proyecto y efectivamente a generar cuadros, a crear cuadros, a que la sociedad se involucre con sus autoridades. Y desde mi punto de vista, una de las características que debe tener también ese sustento social es el espíritu crítico. Jamás perder el sentido crítico, aunque se forme parte de un mismo proyecto. Crítico, no criticón. Identificar las desviaciones, las insuficiencias, la corrupción. Nunca perder de vista que también los oportunistas se cuelan como la humedad. Tantos. No, eso no. Olvídese. No, de lo que en realidad la advertencia de Álvaro es los que están ahorita adentro del gobierno federal. Esa ya se fue. No, esa, qué bueno. Y es más, por eso el planteamiento de qué bueno que haya polos, qué bueno que no se simule, qué bueno que haya dos grandes polos y que haya decisión, que te cueste a ti tomar una decisión y moverte de un lado al otro. Qué bueno que Lili Telles diga, oiga, no me representa, este partido no me representa, Morena no me representa, y nos vemos. Lo honesto de ella hubiera sido regresar la curul, haber regresado a la senaduría, porque esa no se la ganó ella, esa se la ganó el presidente, ella no. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer. Ahora, eso no la vamos a forzar a ella a hacerlo, pero el tema es muy importante aprender a aceptar la crítica, aprender a ser críticos, a exigirle a este gobierno que sea el más pulcro, que sea pulcro. Y hay que aprender a exigirle a este gobierno que lo sea. La gran diferencia con el pasado es que ahora, en el pasado, ese personaje que ahora ocupa Palacio Nacional tuvo que enfrentarse a la mayor inversión que se haya hecho en contra de un político en la historia. Yo no creo que se haya invertido más en contra de un político que como con Andrés Manuel López Obrador. O sea, el dinero que le metió los empresarios, el dinero que le metieron los gobiernos, el dinero que se le ha metido para tratar de destruirlo, es brutal. Pero eso no lo puede tampoco blindar de que nosotros no digamos, aguas, ojo con eso, aquello se llama corrupción, aquello se llama de esta manera, porque es una manera de ayudarlo y de ayudar
a un proyecto a que crezca. Esa es la labor que tenemos que hacer pulcra los periodistas. Y los ciudadanos. Y sobre todo los ciudadanos. Ok, una pregunta y una inconformidad. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes como personas, como periodistas, como gente, sobre Harfuch en el gobierno y que la señora Sheinbaum lo tiene? Otra, la inconformidad es lo que pasó con la señora Lourdes Maldonado, la cual tuve la gracia de conocer. Ustedes como personas, ¿qué opinan de que Harfuch esté en el gobierno y que lo tenga la señora Sheinbaum? Nada más. ¿Cómo quieran ustedes verlo? ¿Qué es lo que opinan? Sí, yo sé que la señora Anabel Hernández es un poquito recalcitrante, pero creo que es muy bonita. ¿Y lo otro de Lourdes Maldonado qué es? Ella vino aquí a la mañanera y dijo que su vida estaba amenazada. Ok. Bueno, no, eso es pues ya una cosa de ella. ¿Quieres responder lo de...? Lo otro es una pregunta. Mire, yo en lo personal no tengo un solo dato que me diga que Omar García Harfuch es pues no sé exacto, alguien vinculado con Genaro García Luna. Todos esos policías vienen de cuadros, se vienen formando de cuadros, o sea, vienen saliendo de ciertos cuadros. Pero si alguien tiene el dato de que él trabajó con Genaro García Luna y demás, pues los datos son los datos. Y si están los datos son los datos. Pero yo no los tengo. Yo tuve oportunidad de platicar precisamente con Anabel Hernández en una entrevista en Los Periodistas. Alejandro estaba de vacaciones y en efecto en ese programa Anabel Hernández hizo puntualizaciones sobre García Harfuch como alguien muy vinculado a Genaro García Luna, y como efectivamente ocurrió, estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública, fue efectivamente responsable de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas. Nosotros no hemos tenido oportunidad de preguntarle, periodísticamente hablando, a García Harfuch sobre este asunto, y lo vamos, si lo tenemos, como seguramente vamos a tener oportunidad de entrevistarlo, porque ya le hemos solicitado la entrevista, pues le vamos a preguntar eso, tan sencillo como Así eso. Es, y que lo responda. Y por otra parte, el caso de la colega Lourdes Maldonado, asesinada lamentablemente en Tijuana, Baja California, hay efectivamente, pues hubo varias hipótesis, ya hay, hasta donde la información de la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República han informado, presuntos responsables. Sí, el tema de los periodistas, el asesinato de los periodistas, las agresiones a los periodistas es seria. Y esa es una demanda que por supuesto hay que hacerle no solamente al presidente de la República, también a todas las instituciones del Estado, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a la Fiscalía General de la República, que tiene una fiscalía específica para eso. También a los congresos, que son los que legislan para el tema, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Poder Judicial, es decir, a todas las instituciones del Estado. Y en eso no hay vacilación alguna, se trate de ella o se trate de cualquier compañero. Sí, muchas gracias. Solo quería decirles que muchas gracias por hacer estas charlas con nosotros. Muchas gracias por ayudarnos a abrir los ojos de todos los jóvenes, los estudiantes, las personas adultas y a la gente mayor que los escucha. Muchas gracias por ayudarnos a darnos cuenta de los sucesos que pasan en nuestro país, y muchas gracias por ser una guía por todos nosotros. Gracias a Al ustedes. contrario, gracias a ustedes. A ustedes. Y sobre todo, por supuesto,
Y sobre todo, por supuesto, a los jóvenes, a las personas de la edad de Páez, que ya van de salida, ¿qué le hace? No, pero a los jóvenes. Por cierto, yo vi a una de mis hermanas que andaban por ahí, que ya se fueron. Allá. A ver, ¿dónde están? Ya están. No. De mis hermanas. No, ya. No, creo que ya se fueron. Ya. Ahí están, mira. Vienen tres de mis hermanas. Tengo 5. No, muchas gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Adelante. Quería hacerles una pregunta sobre lo que sería el comunismo y de que si ustedes ven... Ya vamos ahorita a firmar los libros. Pregunta. Y si ustedes ven viable el maquiavelismo en el gobierno, por ejemplo, o sea, un millón de personas pueden tener el poder político, el poder de la policía en México. Stalin, dentro de la época comunista, eliminó toda la oposición y en menos de 30 años hizo de Rusia una potencia. ¿Creen que en México se pueda hacer lo mismo? Bueno, en estos tiempos neoliberales. Pues mira, antes, yo me siento muy convencido de que un proyecto así en México con el suficiente apoyo sí funcionaría. O sea, yo sí me siento identificado con esa idea. Le duela a quien le duela. Está bien. Pues cualquier sistema que se ocupe de las mayorías tiene que ser un sistema a considerar. Pero hasta hoy, hasta el día de hoy, lo que sabemos que puede funcionar es una democracia participativa, donde entre todos que todos tengamos las mismas oportunidades y entre todos podamos marcar el destino de una nación. Ese es lo que sabemos y eso es lo que tenemos a la mano. Lo demás, pues sí, suena utópico, tener control pues de todo, absolutamente, desde una élite, y esas élites terminan corrompiéndose. Eso es lo que ha pasado siempre. Entonces, lo que tenemos a la mano puede funcionar si lo hacemos que funcione. Oiga, es que ahorita pasamos una pregunta para qué lado. Viene. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es de todos los personajes a los que entrevistaron, de las dos corrientes. Perdón, ¿cuál es un tema o temas que ustedes consideren que no se están atendiendo lo suficiente por parte de alguna de las dos corrientes o de ninguna de las dos, por, digamos, todo lo mediático, ¿no?, que se está dando? ¿Algún tema que ustedes consideren esto no se está atendiendo de parte de ninguno de los dos? Híjole, quizá no se estén atendiendo muchas cosas, pero hay una cosa que sí me parece que debemos puntualizar. Hoy, por fortuna, en México, todo puede ser sujeto a revisión, a discusión, a escrutinio, a crítica, a todo. ¿Qué es lo que no se atiende? ¿Qué agenda o qué puntos de qué agenda no se están atendiendo? Yo creo que muchos temas no se atienden, a lo mejor no con la suficiencia, pero a mi juicio todo puede ser expuesto para que sea atendido. Yo digo que las democracias son ruidosas, estruendosas, escandalosas, y sí, muchas veces impera la emotividad por sobre las ideas, pero prefiero una sociedad convulsa, irritada,
indignada a una sociedad pasiva, conformista, resignada, priista o panista. No, esto es lo importante. Si hay un tema que no está debidamente atendido por la autoridad o por un nivel de la autoridad o por determinadas autoridades que son las que le competen, se levanta la voz. Se levanta la voz. Y eso ocurre aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, en esta megalópolis, y ocurre también en otros lugares de la República. Aquí hay personas que ahora viven aquí, pero que son de otros estados, donde también hay enorme participación de los ciudadanos y levantan la voz. Claro, también hay siempre el riesgo o los riesgos de que puedan tratar de ser acalladas, pero en una sociedad vigorosa como la que tenemos en México, esa es mi visión, cualquier tema puede ser llevado a la deliberación pública. Todo está a discusión, incluyendo el trabajo de los periodistas. Claro, muchos periodistas lloriquean, a veces porque sencillamente son criticados no por el presidente, sino por personas. Bueno, yo creo que también el trabajo que hacemos está sujeto al escrutinio, a veces un escrutinio terrible, pero pues así es la democracia es así, a veces más emotiva que de reflexión. No le hace. Ojalá impere la deliberación pública informada, y ese es el trabajo de los periodistas, proveer a la sociedad de información para que pueda discutir, deliberar, cuestionar de una manera más fundamentada. Tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad de una pregunta nada más, 2 preguntas más, van 2 preguntas y luego porque se va a tratar, totalmente. Nos piden, vamos a contarlo. Perdonen, pero efectivamente debemos haber empezado por ahí. Fue una omisión. Totalmente. Y lo platicamos antes de venir aquí. Así es. Hoy, lamentablemente, falleció Rosario Ibarra de Piedra. Yo les rogaría que nos pongamos de pie y que le demos un minuto de aplausos a partir de ya. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Vivos los queremos. Hola, hola, hola. Vivos los queremos. Lucha sí. Hola, buenas noches. Hola. Vamos a den un minutito, nomás les cuento. Vamos a hacer mi estacionamiento y mi carro se queda en el estacionamiento. Bueno, nomás les queremos pedir. Marina va a ayudar a organizar la fila para la firma. De este lado ya está Marina Taibo, por allá ya están organizándose.
para que todos lo hagamos con mucha tranquilidad. Nos movemos, nos desplazamos a hacer la fila, que ya todavía no, por favor. Espérense un segundo, faltan 2 preguntas, una aquí y una de este lado. Adelante, por favor. A ver, por favor, porque si no cierran el estacionamiento. Buenas noches, los admiro demasiado, todos los días los veo. Más pegado. Más cerca, ok, más cerca. Yo tengo, hablando de cuestionamientos, soy totalmente amlover, pero tengo un cuestionamiento. Un cuestionamiento para él, ¿no? Ahora que se viene lo de la reforma eléctrica, él tuvo oportunidad de haberlo hecho antes de que la Cámara de Diputados disminuyera. No sé por qué él no lo previó antes de que tuviera la mayoría y ahora estamos padeciendo esta situación. Hay 2 temas ahí. La primera es la mayoría calificada nunca se construyó esa mayoría. Y la segunda es algo que nosotros nos tenemos también que preguntar, que es ¿por qué no lo hizo al principio? Se llega con un bono, se conoce como bono democrático, porque te acaba de elegir una mayoría. Es algo que el presidente dijo explícitamente: no voy a hacer cambios llegando. Lo dijo. ¿Por qué? No sé. A lo mejor por este momento, porque justamente quería someter a los mexicanos a este momento que se está viviendo. A lo mejor no se había permitido eso, pero no sabemos. O al menos yo no sé si fue un cálculo o no. La siguiente. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero saber por qué no dieron un espacio a Gerardo Fernández Noroña en esta serie de entrevistas. No lo he visto en su programa. Me hubiera gustado que lo invitaran a Gerardo Fernández Noroña. Bueno, sí ha estado en Los Periodistas, sí ha estado ahí. Gracias. Se le ha preguntado ¿por qué no está en esta lista? Porque está la lista, digamos, más bien los entrevistados en Los Periodistas, en el libro, no es una lista de presidenciales. No es una lista de presidenciales. Marco o Jesús, Marco Cortés, Jesús Zambrano. No se trató, fue una lista de 2 polos. Es que si hubiéramos pretendido hacer una lista... Concluyo rápido, todas las listas siempre se equivocan, todas, absolutamente todas. Y te voy a contar esto que es muy periodístico en 3 segundos. Cuando Forbes decide hacer una lista de multimillonarios, agarró un papel y dijo, son 10, tengan, pum, publíquenlo, paz. Revista Forbes, los 10 multimillonarios. Al día siguiente le habló todo el mundo y le dijo, oye, pues ¿por qué me incluyes? Yo no tengo esa lana. O bien, oye, yo creo que yo era para esa lista. Pues mándenme la info, acérquense, luego. Eso te da algo de respuesta. Yo diría también sobre por qué no Gerardo Fernández Noroña entrevistado. ¿Por qué no Lili Telles? Y no acabas nunca. Hay muchos prospectos. A lo que voy es. No lo menosprecies, porque efectivamente Lili Telles piensa como un grupo de mexicanos, porque no está ahí. Claro, pero vaya, a lo que nosotros, la lógica fue también, no todos los que aspiran hay que entrevistarlos, porque en efecto no solo son los únicos. Y también yo creo que el propio Gerardo Fernández Noroña no ha hecho algo más que expresar su deseo. ¿Qué ha construido el ciudadano Gerardo Fernández Noroña, además de ser diputado federal? Defender al presidente. Bueno, está bien y está en su derecho de hacerlo. Forma parte de una coalición, sin duda. Pero bueno, ya platicaremos con él. Exacto. Okay. Sí, pero no es nada
simplemente así salió. No, Es nada, correcto. nada personal. Buenas noches y muchas gracias. Es un agasajo estar con ustedes Muchas aquí gracias. y a través de internet. De verdad, Gracias. los felicito. Son grandes ustedes en nuestro país ahora. Muchas gracias. Dos preguntas. Miren, pero son muy importantes las de veras. No es. Miren, la primera. Va la Viene. primera. ¿Qué nos pueden decir a nosotros? ¿Qué sugerencia nos pueden dar en cuanto a tantas mentiras que circulan? Porque yo pensaba en la época romana, por ejemplo, explotan la parte oscura del individuo para provocar bandos, ¿no? Sé que en Francia, por ejemplo, el Instituto Electoral, si tú... No, oye, va para allá. Y si dices mentiras, tienes un problema jurídico. ¿Qué sugerencia nos dan aquí a los mexicanos para darle la vuelta a esto? Para no seguir jugando con la parte oscura, porque salen mentiras y mentiras y mentiras, y es así como ir a comer gorditas o a comer tacos, o sea, todo el tiempo hay mentiras. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué sugerencia les harían ustedes a los diputados de la oposición del PAN y del PRI? ¿Qué les propondrían? ¿Cómo los harían reflexionar para que voten a favor de la reforma que está proponiendo el presidente? Yo digo que la responsabilidad que todo periodista tiene, incluyéndonos a nosotros, es por supuesto proveer de información verificada, información de interés público. El interés público son los asuntos que nos conciernen a todos y ser lectores críticos. Lectores críticos. Sí, bueno, a los periodistas, aún los que tenemos cierta experiencia, nos ha ocurrido, a mí me ha pasado que he cometido un error difundiendo un dato que a veces por la premura o porque te lo sembraron. O porque, claro, también eso es verdad. Es decir, todos estamos expuestos efectivamente a las noticias falsas. Yo creo que sobre todo ser un lector, volverse un lector muy agudo y claramente identificar a los medios que son serios y a los periodistas que son serios. Y ver con recelo, con reserva, la información de periodistas y medios que tienen una acreditada trayectoria de manipulación y de mentiras. O sea, los ciudadanos, y creo que estamos en un proceso, por fortuna, hacia allá, son cada vez más agudos en las apreciaciones y en identificar a los medios que son de fiar y a los medios que no son de fiar. Entonces, sencillamente ser más agudos, ser más atentos, evitar compartir muchas cosas que no tienen identificada fuente. Sobre todo, circula mucha información en Facebook deliberadamente manipulada y falsa. Así es, y WhatsApp, por ejemplo, hay mucho en WhatsApp. Muy buenas tardes. Es para mí un gran honor estar hoy con ustedes. Ustedes que día con día me acompañan de las 6 a las 8 de la tarde, que si no fuera por ustedes estaríamos muertos en Nuevo León. Vengo llegando ayer de Guadalupe, Nuevo León, para estar hoy con ustedes y no me quería ir sin estar aquí con ustedes. Sí. Mi pregunta es, ¿para cuándo iría una brigada como esta para leer en Libertad de Nuevo León, que tanta falta hace allá, para quitar a los bobos de allá que tenemos como gobernantes y alcaldes, que ustedes ya conocen? Una brigada. Organicen. Aquí te van a responder. Así es. Cuando nos inviten, vamos, nosotros estamos más que puestos. Yo los invito. Lugar hay, plazas hay, donde no tenemos que pedir permiso. La macro, ahí en Guadalupe, Nuevo León, la plaza. ¿Y por qué no pedimos permiso en el estadio? Que nos quitaron 150 árboles para construir ese monstruo. Cantina libre para destruir la ecología en Nuevo León. Pregunta,
Pueden llevar ustedes a Dante Delgado para que baile allá invitarlo para que baile con Samuel. Un saludo del colectivo Huizache que defendemos el Cerro de la Silla, que ya no queremos que nos devasten y nos sigan destruyendo en Nuevo León, que es el representante de Monterrey, porque no lo quieren acabar. Y eso que hay sequía, no hay sequía, hay saqueo en Nuevo León. Gracias. Ustedes dicen, ¿ya? Pues nada más cerramos con lo siguiente. Nos preguntó que qué le recomendaríamos a los diputados del PRIAN para que voten a favor de la reforma energética. No, es como enderezar a un jorobado. Sus patrones les han dicho qué hacer. Eso lo van a hacer. Es un poco como el discurso de Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados cuando fue desaforado. Dijo algo así: a ver, yo no soy ingenuo, a ustedes sus patrones ya les ordenaron cómo votar, eso va a ocurrir el día de mañana. Eso, el pronóstico, pues no va a pasar la reforma eléctrica, no va a pasar, no va, a ver, es que lo está diciendo Álvaro. Claramente tienen una orden. O sea, el PRD votó en contra de la reforma de Peña y ahora la está defendiendo. De la reforma energética de Peña. De la reforma energética de Peña votó el PRD en contra. O sea, y ese partiducho, porque ya está de salida también, mediocre, está ahora a favor de la reforma de Peña. Imagínense ustedes. Y por último, claro. Oye, ¿y el partido Movimiento Ciudadano de tu primo hermano Dante Delgado? Bueno, ahí van a estar, mañana se va a ver muy clara. Puede ocurrir que efectivamente no asista un número importante de diputados del PAN, del PRI, del partido Movimiento Ciudadano. Eso es lo que pueden puede ausentarse y por tanto puede haber el número suficiente de votos a favor de la reforma eléctrica, porque no olviden que también la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes, es de los diputados presentes. Así es. Entonces, es la única salida. Entonces, si hay una ausencia de 30 diputados, la aritmética cambia de manera muy importante. Yo sinceramente no lo espero así. Yo creo que lo que va a ocurrir es que van a votar en contra, porque lo contrario sería que la coalición PRI-PAN-PRD mañana mismo quedara hecha pedazos. Y pues no hay que olvidarlo, no los une el amor, sino el espanto de quedarse absolutamente arrasados en las elecciones que siguen. Claro. Por eso van a hacer su pijamada, creo que también hoy, ¿no, verdad? Está bien, va a ir Dante Delgado a bailar ahí también. Vamos a despedirnos. Pues queremos agradecerles a todos por haber estado aquí. Gracias, sobre todo la brigada, a Paloma, a Marina, a todo el equipo de la brigada. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Cuando vean ese sello, Brigada para Leer en Libertad, ahí es su casa. Y gracias de todo corazón a todos por venir esta tarde, noche, en un día de asueto, en el día de gloria. Bueno, nos la pasamos con un día de gloria, ¿no? Sí, pues muchas gracias a todos. Gracias. A ver, de verdad. por favor. Muchas gracias. Primero creo que lo que tenemos que hacer es agradecer a los periodistas el haber estado hoy aquí, ¿sí? A que hayan venido a hablar con todos ustedes. Entonces, bueno, les pedimos por favor que vayan y si quieren verlos den la vuelta. Por aquí no se puede pasar. Entonces les estamos...